Le da sentido a mi trabajo que alguien lleve o vista una de nuestras prendas para poder construir su propia historia y acompañarlo. La ropa tiene ese poder de albergar recuerdos, historias, que van haciendo también que esa prenda vaya cogiendo vida. Soy Tíscar Espadas y genero historia a través de mis prendas. Tengo la grandísima suerte de haber nacido en una familia o en un entorno donde la creatividad, las formas de expresar, el arte ha estado muy presente, ¿no? Mi abuelo era una persona del Renacimiento, siempre digo, porque se dedicaba al teatro, a la pintura. Tenía una tienda, una droguería, donde no solo él creaba esos productos que vendía en su casa, etcétera, sino que también era un sitio de acogida, ¿no? Y de encuentro. Me he pasado toda mi infancia escuchando historias, viendo a gente en casa del pueblo de toda la vida, ¿no? Que iban siendo acogidos. Y luego mi abuela siempre han cosido, siempre han estado trabajando el textil, por un lado por funcionalidad, haciéndole la ropa a toda la familia. Entonces creo que al final yo llegué a la moda o llegué a hacer ropa por esa acumulación de momentos, de inquietudes, ¿no? Que va acumulando. Yo creo que al final somos producto de todas esas experiencias y encontré en la moda, en la ropa, esa forma de comunicar. Es un estudio muy pequeño y nosotros somos también un estudio muy pequeño. Aquí trabajamos yo y Kevin, que es mi pareja, y trabajamos mano a mano dentro de los diferentes trabajos que hay que hacer detrás de llevar una marca de ropa. Aquí es donde pasa toda la magia y donde pasan todos los problemas, pero al final sale, ¿no? En estas cuatro paredes. El trabajo que hacemos, al final hay una búsqueda muy formal, es decir, muy de formas, de que sean prendas que tengan una funcionalidad también, que sea cómoda, que comunique, etc. Y están tan cargadas de detalles, es decir, de bolsillos, técnicas para hacer que esa prenda acoja diferentes cuerpos y también diferentes formas de vestirla, como por ejemplo el abrigo de la sesión de Sleeveless Trench Coat, que es de esta última colección. Podría decirse que es una pieza para mí clave o que recoge toda esa búsqueda, ¿no? En cuanto a forma, acabado, material, trabajar con materia prima que sea la mejor o dentro de las mejores, ¿no? Que podemos encontrar, va a hacer que ese abrigo resista, ¿no? al tiempo. Yo creo que eso es lo que hace que una prenda al final se convierta en icónico. El trabajo que hacemos, las prendas que construimos, al final se tratan de contar historias y nada mejor contado o narrado que cuando alguien la hace suya, ¿no? Nosotros creamos prendas que al final personas habitan para crear su mejor personaje, por así decirlo, ¿no? Un coche podría tener cierta similitud, al final su función va a ser habitado, ¿no? Por diferentes personas, vidas, etcétera, que van a hacer de ello su propia experiencia. Un buen diseño es cuando cumple estos dos fundamentos de forma y función. Por ejemplo, este coche, la función, ¿no? De ser un coche cómodo, de ser un coche así de ciudad, pequeño, manejable, la tiene, pero yo creo que también fue muy interesante la forma, ¿no? El diseño en sí, muy característico. Y estos dos parámetros yo creo que son los que hacen que perduren el tiempo al final. Un teatro es uno de esos espacios que para mí son muy inspiradores porque cuentan historias, se mueven en el tiempo, son como máquinas del tiempo, ¿no? Tanto para el que viene, el que asiste, como el que va a contar una historia en ese escenario. Al final estamos en constante trabajo de observación. Detrás de cada colección hay muchas ideas, muchas historias, muchos conceptos, una inspiración, digamos, que viene de muchos puntos de partida que son los que vamos coleccionando, ¿no? Yo creo que siempre vamos cargando como con una mochila en la que vas guardando momentos. Yo tiro mucho de momentos que me dan envidia, ¿no? De cómo alguien puede comunicar o transmitir algo que a mí me emociona, ¿no? Y cómo puedo hacer eso yo a través de la ropa o a través del vestir.
Entonces nos acercamos, me acerco mucho a esos momentos también mirando mucho cine, yendo al teatro, la música. Es como un eje conector, ¿no?, de otros lenguajes. Al final se trata de contar una historia, pero sobre todo de crear una emoción. Para mí da sentido a mi trabajo que alguien lleve o vista o adquiera una de nuestras prendas de alguna manera para poder construir su propia historia y acompañarlo, ¿no?, en ciertos momentos. Al final la ropa tiene ese poder de, por un lado, de comunicar, de construir nuestro mejor personaje, y por otro también el de albergar recuerdos, historias que van haciendo también que esa prenda vaya cogiendo vida. Hola, Carla. Tiscar, bienvenida. Por fin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de un lado para otro. ¡Qué trabajazo! Sí, mira, estaba aquí modelando las piecitas a mano. ¡Ostras, qué bonitas! Qué Y si te bonito. fijas, tiene todas las huellas del gesto del modelado. Me alegré mucho cuando Tiscar me invitó como a colaborar. Una de las ideas principales que me comentaba era sobre el jazmín, primero con los jazmines en cerámica y después los jazmines que hicimos en la siguiente colección en plata. Y eso era un recuerdo que ella tenía de los jazmines que se ponía su abuela en un broche, y por eso jugamos también con la flor. También yo trabajo mucho la parte orgánica y natural, y entonces también tenía mucha relación con mi trabajo personal. ¿Y esto que lo moldea a mano, uno a uno? Sí, justo, con la cera. Y encima tiene mucha versatilidad, como que puede ser un collar o puede ser para el pelo. Ojo, ¿cuánta hora de trabajo te lleva esto? Ya solo como el modelado de la plata y el pulido y la fundición, mínimo 30 horas por pieza. Hay objetos que conservamos durante mucho tiempo por el valor emocional que le aportamos, ¿no? O sea, por alguien que nos lo regala o alguien que lo adquirimos con esa persona, o por las historias que vamos viviendo a lo largo del tiempo con ese objeto, ¿no? Entonces al final se acaba haciendo nuestro y se acaba adaptando a nuestra forma de vida, a nuestra historia personal. Esa narrativa emocional es muy bonita. La artesanía es algo ancestral, ¿no? Como son saberes que han ido evolucionando pero que siguen presentes. Y si perdiésemos esos conocimientos, perderíamos mucha cultura material e inmaterial. Y todos son piezas únicas, ¿no? Bueno, o sea, al final, como hablamos. Y luego estas como mucho más versátiles. Son preciosas. Está aquí el broche, no sé si lo viste. Ay, ¿verdad? No. Qué bonito queda, encima con los tonos de la chaqueta. Sí, me encanta. La textura del tejido queda súper bien con la textura de la plata y de la cerámica. Creo que conectan muy bien, sobre todo cuando la ves todo en el mismo mundo, ¿no? De juntar eso, los materiales con la forma tuya de modelar y de hacer tus piezas. Creo que hay una conversación maravillosa, ¿no? Tiscar, yo la próxima colección me la pruebo toda. Y tenemos que hablar de la próxima colaboración. ¿Qué hacemos? Ahora te dejo, que voy pitando. Y es precioso. Muchas gracias. Gracias a ti, mi niña. Gracias. Hola, Carmen. Hola, Tiscar. ¿Qué tal? Estar aquí por fin en tu estudio, en tu casa. El proceso de mi trabajo es, lo primero, la búsqueda de materiales y de texturas. Y en torno a eso, el resto es como que va cayendo en su sitio. Que normalmente yo creo que se piensa más en cuanto a la ropa ya terminada, y a mí me interesa esa parte inicial, que yo creo que es un poco por lo que empecé también en el mundo del punto. Me faltaba esa búsqueda de controlar yo todo el proceso, de poder hacer yo el tejido como tal, buscar hilos, ver cómo funcionan entre sí, cómo funcionan con diferentes tipos de punto que se pueden hacer. ¿Tiene el pantalón este que hicimos, que es como todo
Coincido. Como de arrugas, ¿no? Sí. Este también es lana merina de Extremadura y este es de ovejas marrones, no tiene ningún tinte. Y estas en concreto, que son las mejores lanas, antes la lana merina marrón se tiraba porque no se podía teñir, cuando en realidad se pueden sacar muchos tonos de grises, de marrones fantásticos. Encima le das valor, ¿no? O claro. Algo con tanta dedicación y con tanto tiempo que conlleva. La sostenibilidad surgió de una manera natural y de necesidad, porque no encontraba al principio hilos con los que pudiese tejer bien en la máquina. Me tuve que poner a buscar con lo que había alrededor qué podía hacer y descubrí un mundo que desconocía totalmente, de lana fantástica que se desaprovechaba. Estaban empezando a surgir pequeños proyectos de lavaderos antiguos en los que se estaba volviendo a lavar la lana artesanalmente, sitios de hilado familiares que los nietos estaban volviendo a trabajar en ellos, ganaderos que no sabían qué hacer con la lana, de repente pues se encuentran pequeños proyectos que están interesados en utilizar esa lana y usarla como un recurso maravilloso que es y que se había perdido el uso en España. Todo el mundo tiene como una prenda en el armario desde hace un montón de años con la que se siente bien y que quiere que le dure toda la vida, ¿no? Y si es de calidad, si está bien hecho, yo creo que tiene más posibilidades de llegar a ser esa prenda, ¿no? Estamos en el estudio de grabación, me están preparando para pasar un día con Vogue y aquí está sucediendo una sesión de fotos y vídeos en la que presentaremos prenda de nuestra última colección, capítulo 9, y en especial un abrigo que para nosotros es una pieza importante o nos ha gustado mucho realizar y sacar y llevar a cabo. Resume bastante de los valores de nuestra marca y de nuestra forma de hacer. Es muy versátil, no tiene mangas o puedes añadirle las mangas, tiene correajes que permiten que esa forma y su función varíen dependiendo de la persona que lo viste, dependiendo del momento del día o incluso de la temporada. Al final, para que algo perdure o se diría que un buen diseño, ¿no? Creo que son diferentes matices. Uno, que sea de verdad, es decir, que no vaya con modas, con tendencias, porque al final eso pasa de moda. Utilizar tejidos o materiales que sean sostenibles, que tengan sentido hacer esas prendas a día de hoy, por su calidad, por su durabilidad. Qué chulo como has puesto esto. Normalmente lo ponemos en la oreja, pero queda precioso para la corbata. Sí, se lo he probado también. De hecho, luego en otro look lo utilizaremos así. Para que repita. Lo que estábamos haciendo era como meterlo de abajo, ¿vale? Para que quede como fijo, pero luego a la vez salga un poco así. Sí, eso puede ser bonito. Como que se vea la apertura, sí. Y luego también como el volumen, la arruga. Lo que más me sorprende cuando veo estas prendas cobrar vida o vestir un cuerpo, al final es como cada uno busca esa individualidad. A mí me encanta crear también la imagen, ¿no? que acompaña a estas prendas, pero me parece mucho más bonita la forma de vestir esas prendas cuando la viste alguien con su propio estilo, con su propia vida, con su propio cuerpo. Por eso que generamos también prendas que no tienen género, no tienen temporada. Se trata de vestir cuerpos y para mí tiene sentido, le da valor a lo que hacemos y le da toda la coherencia ese final, ¿no? Cuando vemos cómo alguien ha creado de esas prendas su propia historia.